Hola queridos amigos, estamos en un nuevo programa del Club Cuántico para hablar de ciencia, tecnología y mucho más. Hoy día nuestro invitado es el doctor Patricio Cuncilla de la Universidad del Biobío y del Centro de Biotecnología de la Universidad de Chile, entiendo. Patricio, muy buenas noches. Estamos muy agradados que te encuentres en La Serena en este programa. Muchas gracias por la invitación, es un agrado estar en este programa. Y en esta soleada ciudad, sobre todo. Sí, bueno, el clima ha estado muy bueno, el tiempo ha estado muy bueno, me ha tocado muy bien, así que gracias por la invitación. Bueno, tú diste una charla hace algunas semanas acá en el coloquio del Departamento de Matemáticas, hablaste sobre tu trabajo que tiene que ver con modelamiento asociado al crecimiento de tumores cancerosos, y nos gustaría que nos explicaras un poquito en qué consiste tu trabajo, cuáles han sido tus investigaciones de los últimos años, comprendiendo que esto es para público general. Ok, claro, entiendo. Bueno, este trabajo data aprox del año 2007. Ahí yo me empecé a interesar en este tema del crecimiento tumoral, específicamente en el modelamiento del cáncer. Y bueno, básicamente lo que trata esto es integrar en un todo coherente y holístico la biología, en particular las ciencias biomédicas y las matemáticas, a través del modelamiento, para llegar a comprender de manera más eficaz, por decirlo de algún modo, este fenómeno del crecimiento tumoral. Esto está basado en el paradigma de System Biology, en el cual se trata básicamente de que tú tienes un sistema biológico y tú de alguna manera tienes que integrarlo en un todo coherente, comprender cada parte del sistema e integrarlo en un modelo único, de tal manera que la suma de las partes de ese sistema sumen más que el todo, y lo cual te va a dar una mejor comprensión. ¿Esto significa que este trabajo interdisciplinario de todas maneras entre biólogos, matemáticos, bioquímicos, etcétera? Por supuesto, este es un trabajo de naturaleza primariamente interdisciplinaria, y como te comentaba en la charla que tú aludes, que di aquí en la Universidad de La Serena, no se puede hacer solo modelamiento matemático por hacer. ¿Ah? La idea es que tenga sentido, entonces para ello se necesita la integración de las ciencias mencionadas para lograr una comprensión más profunda del tema. Entiendo que el tema que tú trataste específico en la charla, ¿no es cierto?, tenía que ver con la resistencia después de un tiempo a los tratamientos del cáncer. ¿Nos podría explicar, detallar un poco en qué consiste? Claro. Lo que pasa es que es universalmente ya conocido que en el cáncer, no solo en el cáncer, en varios tipos de enfermedades se producen resistencia a los tratamientos. Estas resistencias se deben básicamente a mutaciones genéticas de las células tumorales. Entonces, de alguna manera, las células tumorales se adaptan, por decirlo así, al medio y empiezan a rechazar de alguna forma los medicamentos y de alguna manera empiezan a sobrevivir a los medicamentos, y de hecho el tema principal que está en boga en la literatura biológica y en el modelamiento matemático es precisamente ese, es la resistencia a las terapias. Para que nos explique, nos detalle un poquito cuál era el mecanismo a través del cual actúan estos medicamentos, por ejemplo. Ok, sí, típicamente los medicamentos, a ver, hay diferentes tipos de medicamentos. Los medicamentos más conocidos, por ejemplo, la quimioterapia o la radioterapia, son medicamentos que destruyen las células cancerígenas. Bueno, entre otros también destruyen las células normales. Claro, pero destruyen las células cancerígenas principalmente, y eso es un tipo de medicamento. El otro tipo de medicamentos son el medicamento antiangiogénico, es decir, el medicamento que destruye o se encarga de intervenir las vías de recepción de los factores antiangiogénicos, es decir, los receptores que activan el proceso de vascularización tumoral. Porque el tumor, pasado un cierto tamaño mínimo, requiere, para nutrirse, requiere vascularización adicional. No le basta la vascularización circundante en su microambiente celular, y por lo tanto necesita una vascularización propia, y ese proceso de vascularización se conoce como angiogénesis. Entonces hay medicamentos que actúan precisamente sobre la vía de activación de esas señales de angiogénesis y actúan bloqueando esas señales. Los otros tipos de medicamentos son terapias genéticas que actúan bloqueando, por ejemplo, los genes que producen un determinado tipo de cáncer. El otro tipo de medicamentos son los que retardan el crecimiento o la proliferación de las células tumorales.
esos son a grandes rasgos los tipos. Como tú comentabas, la de terapia. característica de las células tumorales, estas que tienen apagados, uno pudiese decir, este mecanismo de destrucción de la célula al final. Es decir, la Exacto. célula continúa dividiéndose y reproduciéndose, ¿no? Exacto, exacto. Las células tumorales, lamentablemente, y eso es lo malo del cáncer, que tienen un mecanismo de evasión de la muerte celular y también un mecanismo de inhibición de las señales anticrecimiento. Por lo tanto, pueden crecer en forma ilimitada y pueden evadir la muerte celular programada que tienen. Y por lo tanto, eso es lo que yo siempre he dicho que es la perversidad del cáncer. Lo malo del cáncer está ahí precisamente. Y las terapias apuntan, digamos, hacia eso, a devolver la muerte celular programada a las células cancerígenas, de algún modo devolverla, y también intervenir las señales de crecimiento. El interrumpir la angiogénesis significa restarle nutrición a los tumores. Exacto, o sea, en forma indirecta sí, en forma directa le bloquea la creación de vasos sanguíneos y en forma indirecta con ello tú conllevas al bloqueo de los nutrientes, porque los nutrientes de la célula llegan a través de los vasos sanguíneos. Seguimos conversando con Patricio Cuncilla acerca de su trabajo en modelamiento de desarrollo tumoral y estamos hablando de la angiogénesis. Además, la angiogénesis, como tú también nos comentaste en esa oportunidad, es el mecanismo a través del cual se proyecta el cáncer, ¿no es cierto? O sea, es el principal promotor de la metástasis que finalmente... Exacto. La metástasis es lo que finalmente causa la muerte por cáncer. Entonces, la angiogénesis es uno de los mecanismos fundamentales que es necesario modelar matemáticamente, si tú quieres, para poder comprender bien el tema del cáncer desde el punto de vista matemático y biológico incluso. Entonces, matemáticamente ahora hablando, Patricio, ¿qué es lo que hacen ustedes? ¿Cuál es el propósito final? Es una especie de optimización del uso de los recursos medicamentosos, ¿no es cierto? Claro, la idea sí es optimizar básicamente los tratamientos, digamos, a los pacientes, idealmente poder controlar la enfermedad, digamos, de manera tal que se prolongue el tiempo de sobrevida de los pacientes. ¿Y en qué consiste específicamente desde el punto de vista matemático? En lo más general posible. Desde el punto de vista matemático, esos serían problemas de control óptimo, en el cual de alguna manera tú te planteas como objetivo minimizar o confinar, por ejemplo, el tamaño de un tumor sujeto a ciertas restricciones, que son las restricciones de cuántas y qué tamaño de dosis tú le puedes suministrar a un determinado paciente según los parámetros del paciente. O sea, está especialmente focalizado en un individuo, es decir, no es una... O sea, son modelos generales, pero aplicables a cada caso en particular. Claro, los modelos tienen que ser aplicables a cada paciente en particular porque la idea es precisamente esa, que los tratamientos pueden ser susceptibles de ser adaptados a cada paciente, digamos, específico, pero con un único modelo, claro. Eso significa que el objeto final es, en términos de optimización, independiente que haya resistencia al medicamento y después tenga que ocupar otro, es lograr que el efecto de los medicamentos sea el mejor posible, y claro, permita una extensión de la vida lo más larga posible también, ¿no? Precisamente, claro. Y también uno de los aspectos, como te dice, el tema de la resistencia es uno de los aspectos que también uno puede modelar para tratar de minimizarlo, digamos, de alguna manera. Hay estudios sobre eso. Y precisamente el estudio que yo mostré en la charla es precisamente sobre eso, del tema de cómo predecir la resistencia para en un futuro tratar de controlar o de minimizar lo más posible esta resistencia. Sí, tú tuviste también en la sesión de física matemática y análisis estocástico que tuvo lugar en el Congreso de Matemáticas Capricornio en agosto, y hablaste ahí ya no del cáncer de esta metástasis al hígado, que fue lo que nos presentaste en el Departamento de Matemáticas, sino acerca de los melanomas, que es cáncer a la piel en el fondo, y claro, nos contabas este extraño acontecimiento, evento, ¿no es cierto?, que es que son las adeninas, adipocina. Sí, ya tengo un problema ya con... que promueven precisamente la vascularización y que se suponía, ¿no es cierto?, un supuesto razonable habría sido que suprimiéndolas tú podrías evitar el crecimiento del tumor, y se producía todo lo contrario. Todo lo contrario, claro. Lo que pasa es que ahí hay 4 receptores conocidos de adenosina a nivel celular. Los receptores, si ustedes quieren, para los espectadores, para los auditores, perdón. Y los espectadores, no hay problema. Los espectadores lo pueden ver como una especie como de cerradura, y los receptores son las llaves de esa cerradura. Entonces hay 4 de esas cerraduras y hay 4 llaves distintas para cada una de ellas. Entonces ellas producen, cada uno de esos receptores de adenosina, en este caso, producen un cierto balance.
Entonces es la interacción entre las cuatro la que habría que ver. Y nosotros, ¿qué es lo que hicimos en el caso de este modelamiento de melanoma? Bloqueamos uno de los receptores solamente de la adenosina y se produjo este efecto que en la literatura era como lo contrario que debía producirse. O sea que en vez de reducirse el crecimiento tumoral, este aumentó. Pero en realidad lo que nosotros hicimos fue bloquear uno de los receptores. Por lo tanto, igual habría que investigar si tú bloqueas los otros tres o bloquea de alguna forma o contrabalancea, porque esto de bloquear es antinatural. Si tú contrabalanceas la cantidad de receptores en cada una de esas cuatro cerraduras, ¿cómo progresaría el crecimiento tumoral? Es decir, estos son fenómenos multicausales de causas que se entrecruzan unas con otras. Claro. O sea, uno podría pensar, oye, corrijo esto y termino el problema y terminas complicándolo. Claro, entonces no llegaría a decir, yo voy a bloquear esta vía, este receptor de adenosina y todo se va a resolver, sino que en este caso se produjo lo contrario porque tal vez el bloquear ese receptor produjo un problema con los otros tres. No sé, hay un problema de contrabalance que tiene que ser investigado y precisamente el próximo paso es investigar cuál es el mecanismo subyacente desde el punto de vista biológico de lo que está pasando ahí. Y luego ya una vez conocido el mecanismo subyacente que está funcionando, ahí vamos a poder modelar eso con mayor precisión. Nos comentabas también que, por ejemplo, en el caso de las terapias iniciales, había diferentes comportamientos de los pacientes respecto de su aplicación. Había algunos que sencillamente para los cuales no resultaba y para otros sí. ¿Eso tiene que ver con factores genéticos? Sí. Sí, ahí, claro, bueno, yo recientemente he estado leyendo qué factores son los que generan eso, porque esa es como la próxima etapa para hacer estudios más acabados de la resistencia a la terapia. Habría que tratar de modelar los factores genéticos. Y precisamente, claro, hay pacientes que manifiestan un gen en mayor proporción que otro, por ejemplo, y lo cual produce una resistencia mayor a un cierto tipo de medicamento que al otro. Y así. Entonces habría que ver el mecanismo específico que hay. Por lo que yo sé, no hay trabajos de modelamiento al respecto, pero sí ya se ha aislado cuáles son los genes que intervienen. Una cosa que a mí se me olvidó preguntarte en la charla, te lo voy a preguntar después de la siguiente pausa, pero la voy a dejar planteada ahora. Tiene que ver con que tú mencionaste que a partir de cierto momento es cuando ya se complica el panorama y la aplicación de las terapias, ¿no es cierto?, finalmente conduce a esta resistencia, después al uso de nuevos medicamentos. Lo que te quería preguntar es si hay algún momento en donde haya alguna posibilidad de cortar definitivamente el proceso anterior, digamos, al proceso cancerígeno, en donde uno pueda decir, oye, hay mayor posibilidad o probabilidad de que el enfermo se cure definitivamente. Pero esto hagámoslo en la segunda pausa. Seguimos conversando con Patricio Councilla acerca de cáncer, modelos para predecir el crecimiento tumoral y mejorar la aplicación de las terapias en enfermos. Patricio, estábamos conversando acerca de las terapias y yo te preguntaba, ¿no es cierto?, acerca si hay un momento en el tipo de cáncer, por ejemplo, que tú mencionaste, en donde sea posible que no se produzca este rechazo, esta resistencia a la droga, o esto es prácticamente permanente. Bueno, por ahora es imposible, yo diría, pero lo que sí, ya hay estudios biológicos al menos acerca de cuáles son los genes que producen estos mecanismos de resistencia. Y por lo tanto, si uno estudiara más en detalle y modelar estos mecanismos de resistencia de alguna manera, podría tratar de ver cómo minimizarla al menos, esta resistencia. Minimizarla yo creo que es posible, pero habría que estudiar, habría que modelizar el mecanismo y el contrabalance de estos genes. Porque, como te comentaba anteriormente, a pesar de que tú conozcas los genes o las causas de esta resistencia, el mecanismo detrás es complejo por el hecho de que, claro, si tú bloquea un gen, por decirlo de algún modo, si bloquea un gen con una terapia, puede que el otro gen se contrabalancee de tal modo que al final salga peor el resultado. Entonces, los mecanismos, los contrabalances entre la expresión de los dos o más tipos de genes que hayan, de la red de genes que haya en general, habría que estudiarlo primero matemáticamente, modelarlo, simularlo computacionalmente y en base a eso decidir cómo tú podrías minimizar la resistencia. Pero es posible, digamos. Es posible. Hay terapias que sean compartidas, o sea que tú puedes hacer varias terapias juntas. ¿Podrías comentarnos un poquito? Sí, por cierto, en algunos tipos de cáncer, no en todos, se aplican terapias que contienen 2 medicamentos o más incluso, y en los cuales la idea de la combinación de las terapias sea tener una optimización del resultado, digamos, para poder controlar el tumor. Pero eso, por ejemplo, en el caso del tumor hepático que yo hablé en la charla, no se hace, sino que se hace por separado, digamos.
La razón médica la desconozco, pero sí existen otros tipos de cáncer donde se hace. Patricio, yo quisiera decirte que esta es mi opinión personal, esto, lo que tú haces y lo que hace este Centro de Biotecnología de ciencia de punta, y sobre todo, y lo entenderán todos que no nos escuchan y que no nos ven, es una ciencia de primerísima importancia, no solamente para Chile, sino que para el mundo entero. Sí. Es decir, yo la pondría en la cúspide, en la top de la ciencia, si de mí dependiera. Yo quisiera que tú nos contaras un poquito o hablaras, sobre todo a los jóvenes que están por estudiar ciencia, matemáticas específicamente, por qué es importante lo que están haciendo ustedes, yo lo entiendo perfectamente, y cuáles son las perspectivas que estas investigaciones tienen en el futuro. Claro, mira, bueno, gracias primero que todo por tus palabras, por decir que lo pondría en la cúspide. En realidad, yo creo que modestamente uno hace lo que puede, digamos, en el sentido de que esto no es la panacea, porque en realidad, si lo fuera, estaría, no sé, en el caso del modelamiento del cáncer, si fuera algo tan bueno, ya estaría todo resuelto, todos los temas resueltos. Pero, claro, la importancia de este modelamiento, de esta ciencia más holística, que combina el modelamiento matemático con las disciplinas biomédicas o ciencia biológica en forma más general, radica precisamente en que la comprensión desde varios puntos de vista del fenómeno interdisciplinaria te va a llevar a una mayor comprensión del tema que si lo estudias puramente desde el punto de vista biológico. Yo estoy convencido de eso, o sea, el combinar de forma holística, en un todo coherente, esta ciencia va a poder definitivamente comprender mejor los fenómenos y por ende proponer mejores soluciones. Soluciones, claro. Ahora, siendo realista, no conozco resultados de modelamiento que han sido aplicados así como para decir que, no sé, han revolucionado, por ejemplo, una terapia. No, porque esto nos lleva más de, en suma, más de 40 años. O sea, el primer modelo matemático de crecimiento tumoral o de angiogénesis tumoral fue hecho hace 40 años, exactamente. Entonces, es una ciencia nueva comparado con las matemáticas en sí mismas. Y por lo tanto, todavía falta tiempo para que esto logre dar realmente resultados clínicos. Sin embargo, lo que sí puedo asegurarte es que han habido avances en ese sentido y que los avances han sido tales como que se han podido explicar mediante modelamiento fenómenos que habían sido observados clínicamente, pero que en base al modelamiento se han podido comprender de mejor forma. Y por lo tanto esos avances en algún momento van a redundar para poder optimizar las terapias y por ende tener aplicaciones clínicas de todo esto. La ciencia no se puede medir en periodos cortos. Yo creo que este es un camino largo, claro, arduo además. Pero yo creo que lo importante, y por eso te hice el comentario de que yo pienso que es una línea que tiene una importancia trascendental, porque está atacando primero un problema biológico, un problema que es transversal a muchas disciplinas, que tiene un impacto social tremendamente importante y que por lo tanto, sea inicial o no sea inicial, es una tarea a la que tienen que abocarse los científicos. Claro, es un problema real de salud pública que a nivel mundial produce un gran gasto en todos los estados, en todos los sentidos, un gasto ya sea, digamos, económico, pero como también de investigación humano. Y por lo tanto, todos los esfuerzos que vayan en la dirección de entender mejor los mecanismos de esta enfermedad y las terapias para combatir estas enfermedades son bienvenidos. Y por supuesto que las matemáticas, yo estoy convencido que tienen un rol fundamental ahí, porque como te digo, el juntar, digamos, en un todo coherente la ciencia biológica con las matemáticas, van a producir, ya han producido conocimientos mayores, más profundos y que han podido explicar de mejor manera los fenómenos. Por lo tanto, claro, si se trata por motivar a los jóvenes, yo pienso que los jóvenes, idealmente los jóvenes, yo pienso, y eso falta mucho en Chile, creo yo, los jóvenes sería bueno que estudiaran en el sentido de que también trataran de aplicar las matemáticas en estas direcciones, porque claro, lo que yo he visto, digamos, usualmente, es que los jóvenes se quedan, o en general los matemáticos en Chile, lamentablemente, nos quedábamos como en nuestras áreas más teóricas, más bien teóricas, por una cuestión de comodidad quizás, pero en realidad el aplicar las matemáticas en otras ciencias, en particular en estos problemas que son relevantes para la salud pública, también son importantes y más aún pueden generar conocimientos que tengan un impacto súper bueno, digamos. Y además, Patricio, es importante que a las universidades, que son las principales instituciones que desarrollan ciencia en Chile, se incorporen los nuevos investigadores, los nuevos matemáticos que aplican ciencia, que aplican su conocimiento a cuestiones como esta, como el cáncer, el Alzheimer o otro tipo de cuestiones biológicas o diferentes,
darle el espacio en las universidades para que puedan desarrollar su trabajo. Exacto, eso es necesario. Bueno, ahí quizás hay que hacer un llamado al sistema de universidades públicas, ¿eh? Que puedan impulsar, digamos, la atracción de jóvenes científicos y que haya los mecanismos de apoyo suficientes para poder... Y porque además el Estado tiene la responsabilidad de desarrollar, los privados podrán hacerlo, pero el Estado tiene la responsabilidad absoluta de apoyar estas iniciativas y desarrollar estas investigaciones. Patricio, yo te quiero dar las gracias por haber participado en la sesión de Física Matemática en el CONCA, en el coloquio del Departamento de Matemáticas hace algunas semanas y en este programa. Y te estaremos invitando en un futuro próximo, espero, para que volvamos a conversar de algo tan interesante como lo que conversamos hoy. Muchas gracias a ti, bueno, y por la oportunidad de estar en el programa radial, que me parece muy interesante. Bueno, a todos ustedes, queridos amigos, muchas gracias y nos encontramos en 15 días más en este su Club Cuántico.